Vamos a empezar entonces la clase, ¿ya? Hoy empezamos una nueva unidad empezamos ya con el estudio de las funciones orgánicas. Hoy vamos a empezar con el tema de alcanos, ¿ya? Alcanos y cicloalcanos. ¿Con qué otro nombre se conoce a los alcanos? ¿Quién me podría decir qué conocen de los alcanos? ¿Mm? ¿Tienen algún otro nombre? Se llama también parafinas, ¿no? Se dice alcanos o parafinas, ¿ya? Bueno. Uf, cómo tarda esto. Bien. Ya ustedes han llevado en el colegio el tema de alcanos, han visto en nomenclatura también aquí en esta materia, ¿no? Entonces, entrar a detalles de nomenclatura es bastante sencillo, ya lo conocemos, pero también tenemos idea de cómo es la estructura de un alcano, ¿sí? ¿Qué contiene el alcano? ¿Por qué se caracteriza? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Cuál es la característica de la estructura de un alcano? ¿Ah? Solo contiene átomos de carbono e hidrógeno. Ya, pero los alquenos y los alquinos también, ¿no? ¿Cuentan con un enlace simple? Solamente tienen enlaces simples, o sea, son los compuestos más saturados, ¿no es cierto? Los hidrocarburos más saturados que hay. Cuando decimos saturación es porque no tienen enlaces múltiples, ¿no? Ni doble menos triple, ¿sí? Está bien. Y entonces, ¿y qué tipo de enlace es el que tienen? ¿El enlace carbono-carbono, el enlace carbono-hidrógeno? ¿Qué tipo de enlace es? SP3. Está bien, esa es la hibridación de los carbonos. Y el enlace que forman, el tipo de enlace, ¿Covalente? Carbono. es un enlace covalente. Seguimos avanzando, a ver. Sigma. Habíamos sigma, ¿no es cierto? Teníamos los sigma y los pi, ¿no es cierto? Donde en los alcanos solamente encontramos sigma, ¿sí? Y el enlace sigma, ¿por qué se caracteriza? ¿Por ser un enlace muy fuerte? ¿Por ser un enlace muy débil? ¿Por qué se caracteriza el enlace sigma? Por ser un enlace fuerte. Es un enlace muy fuerte y muy estable, ¿no? Y este enlace es responsable de las propiedades de los alcanos. Fíjense ustedes que los alcanos, por ejemplo, están entre los compuestos más inertes que hay. O sea, estos no reaccionan fácilmente. Si nosotros lo queremos hacer reaccionar frente a un ácido, frente a una base fuerte, no hay reacción. Si lo queremos hacer reaccionar frente a un reductor, no hay reacción porque ya están en la etapa más reducida que puede estar un compuesto orgánico. Y si lo queremos hacer reaccionar frente a un oxidante, como es el permanganato de potasio, el dicromato, etcétera, tampoco hay reacción. Son bastante inertes, ¿no? Y eso es lo que le da, o eso se debe al enlace sigma, precisamente, ¿no? Esto no quiere decir que no van a reaccionar, obviamente. Los alcanos son los compuestos que podemos decir son la materia prima, ¿ya? Para la obtención de la mayor parte de los compuestos orgánicos que conocemos, ¿no? Ya, como somos de ingeniería, nos daremos cuenta de lo que voy a hablar. Fíjense que principalmente se los obtiene a los alcanos. ¿De dónde se los obtiene principalmente? Por ejemplo, en nuestro caso, en Bolivia, ¿de dónde se obtiene principalmente los alcanos? De los hidrocarburos. De los hidrocarburos, ¿no? Y en el mundo es así, ¿no? Nosotros más bien producimos muy poco, ¿no? Porque nuestro principal hidrocarburo, o nuestros principales hidrocarburos, son ligeros, son livianos. Nuestro petróleo, por ejemplo, en el mercado internacional, a eso que nosotros le llamamos petróleo en Bolivia, en el mercado internacional se lo conoce con el nombre de Bolivian Blend, que son los condensados bolivianos, digamos, condensados que acompañan al gas natural, ¿no? Porque el gas natural, o mejor, Bolivia es un país gasífero, ¿no? Por excelencia, pero no productor de petróleo. Entonces, pero el gas
¿Qué contiene? La mayor cantidad, más del 85%, 90% más o menos, es metano. Luego, en una proporción muy baja, pero entre los minoritarios el más alto, tenemos etano, propano, butano, isoputano, los pentanos, los hexanos, los heptanos, que son los que acompañan al gas, ¿no? Y luego ya los otros hidrocarburos de mayor cadena que están acompañando, pero en una proporción muy baja. Entonces, esos son los alcanos que nosotros obtenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que los alcanos se obtienen principalmente de los recursos fósiles, ¿no? O sea, hidrocarburos son los recursos fósiles. Pero, ¿en qué los utilizamos? Nosotros, por ejemplo, ¿en qué los utilizamos los alcanos principalmente? ¿Qué me dicen? Cuando digo nosotros me refiero a Bolivia. ¿Cuál es el uso que les da a los hidrocarburos? ¿Qué hacemos los bolivianos con nuestros hidrocarburos? Exportación e importación. ¿Será que los exportamos? Claro, vendemos sí, pero nosotros aquí Ya. adentro, Gana. ¿cuál es la utilidad que le damos? ¿En qué lo usamos? ¿Qué producimos? Generamos Combustible. Combustibles, ¿no? En otras palabras, estamos utilizando como fuente de energía a los hidrocarburos, ¿no? Porque si produzco gasolina, que producimos gasolina, entonces estoy produciendo un combustible. Si produzco el gas natural, el gas domiciliario, estoy produciendo un combustible, ¿no? Si produzco diésel, queroseno, estoy produciendo combustibles. Eso quiere decir que destinamos, y esto pasa a nivel mundial, ¿no? Se destina la mayor proporción de los hidrocarburos, de los recursos fósiles, son destinados a producir energía, para producir energía. Sin embargo, desde hace ya muchas décadas, la tendencia va cambiando. Porque claro, los recursos fósiles son limitados, ¿no es cierto? No son renovables. Entonces, tenemos que aprender a utilizarlos como fuentes de carbono, no así como fuente de energía, ¿ya? Entonces, que principalmente sean empleados como fuentes de carbono. Por eso es que nosotros tenemos, aunque muy incipiente aún, una industria petroquímica, ¿no? Tenemos la planta de urea que está parada, pero ¿qué es lo que se pretende en la planta de urea? ¿No? A partir de un hidrocarburo, como es en este caso el metano, ¿ya? Transformarlo en otro producto que tenga una mayor utilidad, que no sea únicamente energía, ¿no? Que tenga una utilidad distinta. En este caso, por ejemplo, la producción de la urea, ¿no? También había otro proyecto que al final no se consolidó, ¿no? Porque aquí se le mete mano a todo y fue una cuestión corrupta, me parece, que era la producción de propileno y de polipropileno. No sé si ustedes recuerdan de las noticias, ¿no? Se proyectó una planta para, a partir del propano, el propano que acompaña al gas natural, que sale en el gas natural, en la planta separadora que hay en Tarija, Villamontes, se separa el metano, o del metano se separan el etano, el propano, los butanos, o sea, todos los demás, ¿no? Y claro, y al propano se lo pretendía transformar en propeno, propileno, ¿no? Y el propeno transformarlo en polipropileno, o sea, en un plástico, en un polímero, que ya es un compuesto, ¿no? Que nos brinda otra utilidad, que no es solamente usarlo como una fuente de energía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de los alcanos como fuentes de carbono, nos estamos hablando a reacciones a partir de ellos para su conversión, ¿no? En otros productos que de alguna manera nos hagan la vida más fácil, ¿no? Por ejemplo, el metano, cuando nosotros vamos a una industria petroquímica, ese metano pasa por una primera etapa, la más cara de la industria, que se llama reformado, ¿ya? El reformado del metano, que se lo puede hacer por dos métodos,
Uno es el reformado con vapor y otro es el reformado por oxidación parcial, ¿no? Con el metano. Consiste en obtener una mezcla muy reactiva que se llama gas de síntesis, que es una mezcla de monóxido de carbono más hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, en la planta de urea, la primera etapa que hay es transformar el metano en gas de síntesis, ¿no? En una industria de metanol, nosotros no tenemos industria de metanol, la primera etapa que hay es transformar el metano en gas de síntesis. Luego ese gas de síntesis pasa a otra unidad, a otro reactor, ¿no? Donde reacciona el monóxido con el hidrógeno, por ejemplo, para obtener metanol, ¿ya? En una planta de metanol. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? A partir de un metano, tan simple como el metano, estoy obteniendo el metanol. Ese metanol lo puedo transformar en formaldehído, por ejemplo, ¿no? Uno de los proyectos que creo que ya está implementado en la planta de urea es precisamente obtener también formaldehído. Van a poner su planta de metanol, pero no para vender metanol, sino para producir formaldehído. Ese formaldehído con la urea, ¿no? Nos da se hace reaccionar y se obtienen unas resinas que se llaman resinas urea formaldehído. Ustedes han visto las placas de madera actualmente como son, ¿no es cierto? Son obtenidas por aglomerados, ¿no? Y esos aglomerados, en la fabricación de esos aglomerados se utilizan precisamente estas resinas, ¿no? Estos polímeros. Y todo eso fue a partir de algo tan sencillo como es la molécula del metano, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo le vamos dando una utilidad distinta, ¿no? Luego, ese formaldehído lo podemos transformar en un montón de cosas, en un ácido fórmico, ¿no? Otras reacciones para obtener otros productos y así. Entonces, cuando decimos nosotros que a veces, no decimos, a veces lo pasamos el tema de alcanos como algo muy superficial, digamos, ¿no? No nos damos cuenta del valor que tienen los alcanos. Porque el petróleo, el gas natural, ¿no? El carbón en general, está formado principalmente por alcanos. Principalmente por alcanos. Ahí encontramos casi nada de alquenos, ¿no? Muy escaso de aromáticos. La mayor cantidad que hay son alcanos en el petróleo. Entonces, esos alcanos se tienen que transformar en otros productos, ¿ya? Por ejemplo, un polo petroquímico, donde yo estudié en un centro que es el centro petroquímico más grande que hay en el Mediterráneo. Ahí llegaba toda la refinería central, lo que pude ver, digamos, y de la refinería central ya salían, ¿no? Ductos, por ejemplo, para una empresa que trabajaba solamente con propileno, entonces un propilenoducto. Otro que trabajaba solamente con etileno, un etilenoducto, ¿no? Entonces, para que ellos procesen, lleguen a otros productos. Entonces, es un polo realmente de industrias que giran en torno a la refinería, ¿no? La refinería lo que hace es producir combustibles y petroquímica básica, ¿no? Entonces, las reacciones que nosotros vamos a estudiar en este tema son reacciones muy sencillas, pero que son reacciones que desde la ingeniería nos interesan porque son las reacciones de la petroquímica básica, ¿no? Vamos a empezar entonces con eso. Primero vamos a tratar de conocer los alcanos. ¿Cómo son los alcanos? ¿Cómo son sus propiedades físicas de los alcanos? Puntos de fusión, puntos de ebullición, densidad, solubilidad, ¿ya? Las propiedades que se llaman también propiedades físicas macroscópicas. En cuanto a puntos de fusión y puntos de ebullición, los alcanos tienen los valores más bajos que hay, ¿no? ¿Por qué? Las fuerzas de atracción molecular que tienen los alcanos, ¿cuáles son? ¿Quién me podría decir eso? Conocemos, han visto ya, incluso Jesús les preparó un video, recuerdo, sobre las fuerzas de atracción molecular, ¿no? Donde veíamos a las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Veíamos también la formación de los dipolos, inducidos y permanentes, y veíamos puentes de hidrógeno. Ahora,
dentro de todas estas fuerzas, o entre todas estas, ¿cuál es la que está presente en los alcanos? ¿Cómo Fuentes de recuerdan? hidrógeno. ¿Será que pueden formar puentes de hidrógeno los alcanos? Los alcoholes sí, las aminas sí, o sea, donde hay OH, donde hay NH, sí se puede formar puentes de hidrógeno. Pero aquí no hay eso, ¿no? Aquí tenemos únicamente fuerzas de Van der Waals, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals se deben a las atracciones superficiales que hay de las moléculas. Entonces, mientras mayor sea el tamaño de la molécula, mayor la fuerza de Van der Waals, mayor el punto de ebullición, ¿de acuerdo? Para los puntos de fusión, tenemos que considerar la esfericidad de la molécula, ¿sí? Bueno, por un lado, el tamaño, ¿sí? Mientras más grande la molécula, más carbonos tenga, mayor será su punto de fusión y mayor también será su punto de ebullición. Pero dentro de lo que son isómeros, ¿ya? Por ejemplo, entre los isómeros del pentano, N-pentano, isopentano, neopentano, dentro de lo que son los isómeros, la presencia de ramificaciones disminuye el área superficial de la molécula. Eso conlleva una disminución en las fuerzas de Van der Waals y por tanto una disminución del punto de ebullición, ¿ya? Por tanto, mientras más ramificado sea el isómero, menor será su punto de ebullición. Si voy a comparar puntos de ebullición de todos los isómeros del pentano, todos los C5, N-pentano, iso, neo, ¿no? Voy a descubrir que el más ramificado, que es el neo, tiene menor punto de ebullición, ¿sí? Y el menos ramificado, que es el N-pentano, que no tiene ramificaciones, es el que tiene el mayor punto de ebullición. Sin embargo, en cuanto a punto de fusión, interesa mucho la simetría molecular. Por lo tanto, la molécula que posea una mayor esfericidad, ¿no? Por tanto, una mayor simetría, tendrá un mayor punto de fusión. Así, el neopentano, que es un poco más esférica que las otras, va a tener el mayor punto de fusión, ¿sí? Entre el N y el isopentano, las dos son moléculas que no tienen esfericidad. Y por lo general, el isopentano, me parece, si no recuerdo mal, el isopentano tiene un menor punto de fusión todavía que el N-pentano, ¿ya? Aquí tenemos unos gráficos donde vemos cómo el punto de fusión se va incrementando con el tamaño de la cadena. Aquí tenemos número de carbonos y acá puntos de fusión. Son bajísimos, sin embargo, miren ustedes el punto de fusión, por ejemplo, para una molécula que pueda tener 22 carbonos. Voy a poner el puntero. O 20 carbonos, que es lo que hay ahí. Para 20 carbonos, hablamos de un punto de fusión de apenas 40 y algo grados, ¿no? Entonces, una molécula de 30, 40 carbonos ya va a tener puntos de fusión un poco más altas. Así tenemos ahí los asfaltenos, por ejemplo, los que forman el asfalto, que son moléculas de alcanos muy largas, ¿ya? Pero algo que sí se puede apreciar, fíjense cómo el propano es cae un poquito, ¿ya? En su punto de fusión, pero a partir de ahí empieza a subir con el número de carbonos. Pero se darán cuenta que la subida no es tan brusca cuando se trata de un impar. O sea, si yo tengo el de 8 carbonos que está aquí en menos 50, ¿no? El de 9 es un poquito mayor que el de 8. No mucho mayor, poquito. Para el de 10 ya hay un cambio más brusco, ¿no? Salta. Para el de 11, un poquito mayor que el de 10. El de 12 otra vez llega a saltar, ¿no? Eso tiene una explicación, y es que los impares no se pueden acomodar bien en la estructura cristalina, en la red cristalina. Por lo tanto, su punto de fusión no sube de la manera en la que sube en los que son pares, ¿no? Pero esa es una observación muy mirando la estructura, pero con mucho detenimiento. Sin embargo, en general, podemos decir que con el incremento del número de carbonos, incrementa también
el punto de fusión e incrementa también el punto de ebullición, ¿ya? Sin embargo, los valores son bajos, ¿no? Fíjense, los 4 primeros, metano, etano, propano y butano, en condiciones normales, como ambientales, como las que estamos ahorita, ¿cómo son? ¿En qué estado están? Son gases, ¿no? Son gases. Mientras que hay el metanol, el etanol, que tienen peso molecular comparable al propano, por ejemplo, ¿no? O al butano, son líquidos de punto de ebullición alto, ¿no? ¿Y por qué los otros son gases si tienen un peso molecular más o menos similar? Porque sus fuerzas de atracción molecular son muy débiles, ¿ya? Entonces, todo eso que vimos en la unidad 1, fíjense cómo nos ayudan a entender, a explicar las propiedades no solo de los alcanos, en general de los compuestos, ¿ya? Aquí tienen una tablita donde tenemos metano, etano, propano, butano. Verán ustedes los puntos de fusión, cómo varían. Como les dije, hay una ligera caída en el caso del propano, ¿no? Pero a partir del butano empieza a aumentar. Y así vamos aumentando. Miren el isopentano. Menos 160, menos 160. El pentano, menos 130. O sea que el isopentano, que es quizás la más irregular de los tres isómeros, tiene el menor punto de fusión. Pero miren el neopentano, que les decía que es una molécula algo más esférica, ¿no? El neopentano tiene menos 17. Si lo comparamos con el pentano, estamos hablando que tiene menos 130, de 113 grados de diferencia en su punto de fusión. Hartísimo. Siendo que tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, ¿no? Exactamente el mismo peso molecular. Pero claro, la molécula del neopentano es muchísimo más simétrica que las otras, ¿no? Y eso hace que tenga un punto de fusión tan alto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros vemos el punto de ebullición, vemos un comportamiento diferente. Miren el pentano. El pentano ya forma parte de la gasolina, ¿ya? 36. Y miren el neopentano, 9,5. ¿Ah? 9,5. ¿Por qué será menor? Porque así como es más simétrico, es más chica la molécula por sus ramificaciones. Al ser más pequeña, su área de superficie es menor. Fuerzas de Van der Waals serán menores y punto de ebullición también menor, ¿ya? Pero en cuanto a densidad, estamos viendo que son menores que el agua, ¿no? Y hay una gráfica que no he puesto en el que se puede ver que la densidad tiende asintóticamente ya, porque para alcanos que son muy grandes, tiende a 0,8, ¿no? Ni llega a 0,8, por eso es asintótico. Entonces, son menos densos que el agua. Independientemente del tamaño que tenga la cadena del alcano, siempre será menos denso que el agua, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de propiedades físicas, pero que nosotros ya hemos hecho antes en la unidad 1. Por ejemplo, aquí me dice ordenar según punto de fusión decreciente y según punto de ebullición decreciente, ¿ya? Esto lo vamos a hacer después, a manera de ejercicio, pero es que ya lo hicimos antes exactamente el mismo ejercicio, ¿ya? A ver, lo pasamos. ¿Cómo es que se obtiene? Ah, perdón, me faltó solubilidad. ¿Qué me dicen de la solubilidad? ¿Son solubles o insolubles en agua estos compuestos? Los alcanos. Soluble. ¿Son solubles? Soluble. Sí, Insolubles, ¿no? La gasolina se mezcla con el agua. No se puede mezclar, ¿no es cierto? Completamente insolubles. Y es por eso que se los utiliza como disolventes en extracción de compuestos que son liposolubles, o si quieren, hidrófobos. Por ejemplo, cuando se hace en la industria del aceite la extracción del aceite, ¿con qué se extrae el aceite? ¿Quién sabe? Hablo del aceite que compramos todos los días, del aceite comestible.
¿Con qué se lo extrae de la soya? Con un disolvente orgánico, que es el hexano, ¿ya? Entonces es extracción por solvente utilizando hexano, porque el hexano, pues, disuelve muy bien a las grasas. Si he trabajado en mecánica, por ejemplo, y han quedado mis manos grasosas, ¿con qué se lava el mecánico las manos? ¿Mm? Con gasolina, ¿no es cierto? No debería, pero se lava con gasolina, ¿no? Digo no debería porque esa gasolina, además de limpiarle la mano de la grasa, ¿no? Le está extrayendo también su propia grasa, por eso tiene la mano, la piel muy seca en las manos, ¿no? No se debería hacer eso, pero bueno. Ahora, ¿cómo es que se obtiene? Decíamos, ya nos adelantamos hace rato con la obtención, ¿no? Principalmente se lo obtiene a partir del petróleo, ¿sí? No le voy a decir petróleo, voy a decir recursos fósiles, ¿no? Porque en nuestro caso, más que petróleo, tenemos gas natural, ¿sí? Pero, aunque no he puesto aquí un método también, un método alternativo, cuando se pone muy caro el petróleo, ¿no? También la vía sintética se vuelve más factible, aunque la vía sintética sigue ocupando gas natural o carbón, ¿no? Y esa es la reacción de Fischer-Tropsch, ¿no? Que es una reacción que lleva desde los años 30, desde los años 20 inclusive, que se desarrolló, desde la década de 1920, ¿no? Y que Alemania la utilizó en la Segunda Guerra Mundial para producir su gasolina. Actualmente las plantas que hay instaladas de ese proceso no están en funcionamiento por el proceso, por el costo del proceso, ¿no? Porque el petróleo está bajísimo. Pero por lo general, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Tenemos nosotros el petróleo, se extrae en la planta, en el pozo, se hace un tratamiento primario en el pozo y luego ya se manda todo a refinería. Cuando llega a refinería, fíjense, este es el crudo. Para nosotros crudo, ¿no? Entra a la torre de destilación atmosférica. Por ejemplo, en Palmasola tenemos torre de destilación atmosférica. Atmosférica porque trabaja a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, aquí entra a un horno primero, ¿ya? Y la alimentación ingresa a la torre. Esta torre que ven ustedes aquí, fíjense cómo tiene una serie de platos, ¿ya? Los de ingeniería química, industrial, la mayoría de las carreras, petrolera incluso, van a llevar más adelante una materia que se llama operaciones unitarias, donde aprenderán a calcular estas torres, ¿ya? En cada una de estas unidades que ven en el interior de estos platos, ¿ya? Se da un proceso de destilación. Entra la alimentación, esta es la alimentación, que viene del crudo, que ha pasado por un horno primero, para vaporizarlo parcialmente, entra esa alimentación, y como entra como una mezcla que tiene algo de gases y tiene líquido, se distribuye aquí en el plato de alimentación. Y lo que es gaseoso sube y lo que es líquido baja, ¿sí? Pero en cada plato, que estoy señalando con el cursor, en cada uno de ellos, ¿ya? Se mezclan el líquido que cae del superior, cae líquido, ¿de acuerdo? Cae por un lado. Y esto es como una pequeña olla que hay ahí, el plato. Entonces entra el líquido por un lado y se llena el plato con el líquido. Y por la parte de abajo sube el vapor que viene del plato de abajo. Sube y entra por unas entradas, dependerá del tipo de plato, puede ser unas campanas de borboteo, puede ser un plato perforado, eso lo aprenderán en su momento, pero lo importante es que entra y se burbujea en el líquido, ¿ya? Se mezcla íntimamente con el líquido y hay un intercambio de calor y de masa y sale y sube al plato superior un vapor, pero ese vapor cada vez va subiendo, va subiendo, va subiendo, es más rico en los componentes más volátiles, o sea, en los de menor punto de ebullición. Y el líquido que va cayendo y va cayendo, ¿no? Hasta que sale por la parte inferior, es cada vez más pobre en esos componentes. Entonces, a los que salen por arriba se les llama productos del destilado
y a lo que sale por acá se le llama, por la parte de abajo, residuo, ¿ya? En nuestra refinería salen varios cortes, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos algunos productos. Nos dice puntos de ebullición menor a 30 grados, entre 1 y 4 carbonos, salen incondensables, gas natural, metano, propano, butano, que forman el GLP, ¿ya? Entre 30 y 200 grados, el rango de ebullición, salen átomos de carbono entre 4 y 12, los primeros que se llama éter de petróleo, que está formado por pentanos y hexanos. Se llama éter de petróleo, pero no es un éter, ¿no? La fracción, esa mezcla, se llama éter de petróleo. Sale nafta, que es la gasolina, ¿no? Que todavía no está apta para su uso, ¿ya? Pero es la gasolina, que está entre los carbonos 5 y los carbonos 12, o sea, pentanos hasta dodecanos. Más adelante, ¿ah? Entre 12 y 15 carbonos, el queroseno. Entre 15 y 25 carbonos, el gasóleo, que viene a ser el diésel para nosotros, ¿no? Y así, y luego está nuestro producto de fondo. Por ejemplo, en nuestra refinería, esos productos de fondo que salen, que ya son componentes un poco más pesados, se envían a Cochabamba. En Cochabamba, en la refinería que hay en Cochabamba, en Nahualberto, esa es la Nahualberto Villarroel, ¿no? Sí. En Nahualberto Villarroel, lo que se hace es, además de esta destilación, con el petróleo que les llega a ellos, los residuos se juntan con el de Santa Cruz y se manda a otra unidad de destilación, que es destilación al vacío, donde toda la torre, toda, ya no está a la presión atmosférica, sino que está a una presión menor a la atmosférica. ¿Ah? Cuando la presión es menor a la atmosférica, ¿qué pasa con los puntos de ebullición? Bajan, ¿no? Eso permite todavía hacer una separación más, ¿de acuerdo? Por eso es que, si ustedes se fijan, cuando vamos a una estación de servicio, hay lubricante que es de IPFB, ¿no es cierto? Aceite lubricante. ¿Ah? Porque ese aceite se obtiene con la destilación al vacío que se hace en Cochabamba, ¿no? No lo podemos obtener en Santa Cruz, sino que porque son hidrocarburos de cadena larga, ¿no? Y a la que se le tienen que poner aditivos. Entonces, fíjense que eso es lo que nosotros hacemos en Santa Cruz, ¿no? Básicamente, destilar ese crudo muy ligero que nos llega, ¿no? Para sacar nuestros productos principales, gasolina y algo de diésel. Bolivia, desde hace unos 20 años, si no es más, ¿no? Siempre ha tenido un déficit de diésel y actualmente tiene un déficit de gasolina. Antes nos autoabastecíamos con gasolina, pero actualmente tenemos que importar gasolina, ¿no? Y a medida que baje nuestra producción, vamos a tener que importar más gasolina todavía. Bien, no es la única forma de obtención de alcanos, pero es la principal, ¿de acuerdo? Es la principal, por eso he hecho algo de énfasis en esa forma de obtención, ¿ya? Luego, las reacciones que vamos a ver aquí, que son reacciones más de laboratorio, ¿ya? No quiero que las veamos como que el propósito es obtener un alcano, no, sino que el propósito es obtener un compuesto saturado, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, esta, dice hidrogenación de alquenos y alquinos, ¿ya? Como muestra, está este alqueno, lo hidrogeno, utilizando un catalizador de níquel. Y está este alquino, que además también es alqueno, lo hidrogeno, utilizando un catalizador de platino, y se obtiene un alcano en ambos casos. ¿Por qué les digo que no los veamos como método de interés para obtener alcano? Entre un alqueno, entre este y este alcano, el más caro es este de aquí, el alqueno. No tiene sentido utilizar algo caro, gastar dinero para obtener un producto que lo voy a vender más barato, ¿no es cierto? Entonces, pero nuestra reacción es de mucho interés dentro de otras industrias. Les pongo un ejemplo. La industria del aceite. A ver, ¿qué diferencia hay entre el aceite y la manteca? ¿Quién me puede decir? Primero hablemos de diferencia física.
La manteca tiene una densidad más ligera. ¿Será solamente una cuestión de densidad? Puede que la densidad sea más o menos parecida, ¿no? Pero cuando digo física, no nos fijemos en las propiedades físicas, sino en el aspecto físico. ¿En los estados? Ajá, en el estado físico. ¿Cómo es la manteca y cómo es el aceite? ¿Será líquido y sólido? Líquido y sólido, ¿no es cierto? El aceite es líquido, la manteca es sólida. Ahora, si les pregunto, porque esa respuesta me la podía dar cualquier persona, simplemente porque conoce la manteca y conoce el aceite. Si les pregunto, ¿y químicamente, qué es cada uno de ellos? Como una función química. Ambos, de una forma genérica, ambos son la misma función. Son ésteres, fíjense lo que digo, son ésteres formados por ácidos grasos con un alcohol que se llama glicerol. Por eso han oído hablar ustedes de los triglicéridos, ¿no es cierto? Se les llama así. El glicerol tiene 3 carbonos y 3 hidroxilos, ¿de acuerdo? Entonces, este éster se forma por una reacción natural, obviamente, fisiológica, entre los ácidos grasos y el glicerol. Y eso da origen a una manteca, eso da origen a un aceite, ¿no? Pero ¿y qué es la diferencia entonces? La diferencia está en que los ácidos grasos del aceite, ¿ya? Tienen insaturaciones, al menos una. Cuando digo insaturaciones me refiero a que tienen dobles enlaces, ¿ya? En cambio, en el caso de la manteca, son ácidos grasos saturados, ¿de acuerdo? Ácidos grasos saturados, o sea, tienen todo enlace simple. En los aceites, los ácidos grasos tienen enlace doble. Pero, ¿cómo es entonces la fuente de obtención? El aceite, ¿de dónde? Los aceites, por lo general, ¿de dónde los obtengo? De una planta, ¿no es cierto? Y la manteca, normalmente, animal. Pero sin embargo, y de esto, si alguien ha trabajado alguna vez con repostería, debe saber, ¿qué se utiliza en repostería? Una manteca de cerdo, por ejemplo, que nos va a dar un saborcito medio extraño, que a algunos les gusta, ¿no? O una manteca vegetal. ¿Qué me dicen? Manteca vegetal. La vegetal. Han visto, ¿no? La manteca Carina, por ejemplo, es la más conocida. Pero si les acabo de decir que los vegetales producen aceites, entonces, ¿cómo es que se obtiene la manteca vegetal? ¿No ven? Porque esos dobles enlaces del aceite se saturan. ¿Ya? ¿Cómo se saturan? Pues mediante una reacción que es así. Olvidémonos por un rato del resto de la estructura, de esa parte de éster nos olvidamos, pero nos hacemos cargo únicamente de la parte de la estructura que tiene un doble enlace. ¿Ya? Entonces, lo que hacen en la industria aceitera, en este caso, es esta reacción exactamente. Y ellos emplean catalizador de níquel, ¿no? Al níquel como catalizador. Entonces, es una reacción de hidrogenación. Hidrogenan los dobles enlaces de esos ácidos grasos, ¿no? Y se obtiene la manteca. Cambió el estado, ¿ya? Y obviamente, si queremos obtener una manteca que es muy rica, muy apetecida por muchos, ¿ya? Como es la margarina, entonces ya a esa hidrogenación, además a ese producto que han obtenido, se le pone unos aditivos, uno es el diacetilo le da el sabor característico de la mantequilla y otro es el colorante para que tenga un parecido a la mantequilla, ¿no? Y entonces nos los comemos a veces engañando a los sentidos con que es mantequilla, ¿sí? Pero en realidad es manteca, ¿no? Lo que estamos comiendo, la regia, por ejemplo, y todo ello. Entonces, cuando les digo, no la vean como una reacción de obtención de un alcano, véanla como una reacción de saturación de un enlace doble, ¿ya? Independientemente si hay otros grupos funcionales o no. Pueden haber, ¿sí? Pero aquí lo que me interesa es que el enlace doble lo estoy haciendo reaccionar con el hidrógeno, ¿ya?
¿Para qué? Para obtener un enlace simple, lo estoy saturando. Entonces, aquí lo vemos como un método de obtención de alcanos, ¿ya? Enlaces dobles y enlaces triples pueden ser saturados con hidrógeno empleando catalizadores como el níquel, el platino, el paladio, ¿ya? Esos son los catalizadores que más se utilizan. Bueno, veamos otra reacción. Hoy solamente vamos a ver los métodos de obtención. Aquí tenemos reducción de compuestos carbonílicos. Nuevamente, es una situación similar. Tengo una acetona, una ciclopentanona, yo tengo un ciclopentano. La ciclopentanona es más cara que el ciclopentano, o sea, no es una reacción que tenga una utilidad industrial. Es una utilidad sintética, sin embargo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que este carbonilo, esta unión doble carbono-oxígeno, ya es reducida en cualquiera de estos dos métodos, y en vez del oxígeno, aquí ingresan dos hidrógenos, ¿ya? Esta reacción se puede llevar a cabo, o estas reacciones, en medio básico o en medio ácido. El método de Wolff-Kishner utiliza hidracina, que viene normalmente como monohidrato de hidracina, y un medio básico, hidróxido de potasio. Esta D mayúscula, por si acaso, es el delta de calor, que al cambiarlo al PowerPoint me la cambió el tipo de letra y no me di cuenta. Es el símbolo delta de calor. Entonces, esto lo hago a reflujo, ¿ya? Con una disolución de hidróxido de potasio y obtengo el ciclopentano. Se va a obtener agua más nitrógeno, ¿ya? También está el método de Clemensen. El método de Clemensen es menos empleado que el de Wolff-Kishner porque tiene un poquito de complejidad al momento y de riesgo porque se utiliza mercurio. Trabajamos con una amalgama de zinc. Fíjense, esto es una amalgama, ¿ya? Con ácido clorhídrico. Aquí no es un medio ácido, el ácido está como reactivo, ¿ya? Y entonces el hidrógeno se genera por la reacción de estos dos. Y el hidrógeno viene y se ubica, se adiciona a este carbono. Entonces obtengo el alcano. Más agua, más cloruro de zinc, más mercurio que se libera como mercurio metálico, ¿ya? Ahí tenemos algunas de las reacciones a manera de ejemplo de reducción de compuestos carbonílicos. Fíjense que tengo aquí dos grupos carbonilo con hidracina, Wolff-Kishner. El hidróxido de potasio está encima de la flecha, aquí viene un delta. ¿Por qué está encima de la flecha? Porque me da un medio, no es un reactivo, ¿no? Necesito que la reacción se lleve a cabo en un medio alcalino. Y entonces tengo la reducción, ¿ya? Y la reacción está igualada, ¿no? Aquí entraron dos hidrógenos y aquí entraron dos. Son 4. Y 4 aquí, 8. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Los nitrógenos. Y los oxígenos, 1 y 1, 2 allá. Y vemos aquí en la igualación 2 oxígenos. El resto de la molécula orgánica no se toca, entonces simplemente se mantiene. Y me fijo para la igualación donde hubo cambio, ¿no? Aquí tenemos la ciclohexanodiona, ya, 1, 3, por el método de Clemensen, amalgama de zinc más ácido clorhídrico. ¿Qué obtengo? Ciclohexano, ¿no? Cloruro de zinc, agua y mercurio y la igualación correspondiente. Pero no solamente funciona con cetonas, podría ser un aldehído. ¿Ah? Es para, como dice acá, compuestos carbonílicos. Tiene que tener el grupo funcional carbonilo. Entonces, aquí tengo el aldehído y cetona a la vez en el compuesto, un cetoaldehído. Y hago la reducción de ambos, ¿ya? Por eso tiene la misma igualación que el de arriba, porque son dos grupos funcionales. Entonces, este carbono, doble enlace oxígeno que hay aquí, se reduce a carbono unido a otros dos hidrógenos, ¿no? Esa es la reducción. Entonces, como vemos, son reacciones de laboratorio, ¿ya? Que normalmente no las hacemos para obtener un alcano, como estoy mostrando en la reacción, sino para reducir, por algún motivo, ¿ya? Un compuesto carbonílico. Luego las vamos a juntar con otras reacciones. Bueno, también tenemos, a partir de halogenuros de alquilo, por reacción del halogenuro con zinc y ácido clorhídrico, ¿ya? Reaccionan estos dos, liberan hidrógeno,
el hidrógeno lo sustituye al cloro. De esa manera se obtiene un alcano más el cloruro de zinc, ¿ya? Y este otro método, también a partir de un halogenuro, pero de un dialogenuro, ¿ya? Donde el dialogenuro es porque tiene dos halógenos, pero no vecinales, ¿ya? Esta reacción se llama eliminación alfa, por el motivo que voy a explicar. El carbono como este y como este, que llevan al grupo funcional, se denominan carbonos alfa, ¿ya? No importa si no es cloro, no importa el grupo funcional que sea. En general, en química, ese carbono que porta al grupo funcional, al que se une el grupo funcional, se llama carbono alfa, ¿ya? En este caso, obviamente, este y este son los carbonos alfa. Y por eso se llama eliminación alfa, porque se eliminan los cloros que están unidos a los carbonos alfa. Y como se elimina a ellos, entonces se va a dar una unión entre estos dos, ¿sí? Y al unirse, formaron un ciclo. Entonces, ese ciclo, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Este con este se unen. Y cada uno de ellos tiene además un grupo metilo, ¿no es cierto? Que son estos dos grupos metilo que hay aquí. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un ciclopentano. Tiene un grupo metilo y tiene un grupo etilo el otro. De ahí que tenemos este, ¿ya? Estos son métodos de obtención, como estamos viendo, este último ya de un cicloalcano, ¿ya? Tenemos también la reacción de Wurtz a partir de un halogenuro de alquilo. Esta reacción es bastante interesante. En la reacción de Wurtz, lo que se obtiene es un alcano que tiene el doble de tamaño del halogenuro original, ¿ya? Vean ustedes, reaccionan dos equivalentes. 1, 2, 3, 4 carbonos tiene, ¿ya? Reaccionan con sodio metálico y entonces el sodio provoca la salida del cloro para formar el cloruro de sodio, pero a su vez se unen las dos cadenas, esta con otra similar. Entonces, si esta tiene 4, la otra va a tener el doble, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Este de aquí, fíjense, va a salir el bromo para unirse con el sodio, ¿ya? De las dos, y se va a unir a través de este carbono. Lo voy a copiar esto idéntico acá, y es esto, ¿sí? Pero este se une con otro similar, que tiene también 1, 2, 3, y en el segundo carbono el grupo metilo. 1, 2, 3, y en el segundo carbono su grupo metilo. Si lo cuentan, tiene 2, 4, 6, 7, 8 carbonos. ¿Acá cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Por 2, 8. ¿Sí? Esta es una síntesis bien interesante porque se obtienen alcanos superiores, ¿no? Alcanos de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver la siguiente clase, las reacciones de los alcanos. Pero quiero que para la siguiente clase me lean lo siguiente, que busquen y lean qué es el octanaje en la gasolina. Eso es lo que me van a decir al entrar a clases. Voy a preguntar y vamos a charlar un poco de qué es el octanaje y qué hacemos para aumentar el octanaje de la gasolina, ¿ya? Está obviamente muy ligado a este tema, ¿no? Y muy ligado a las propiedades que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces nos vemos pasado mañana, ¿no? Mañana es feriado, el viernes no, así que continuamos. Mañana es feriado por Corpus Christi, ¿no? Para los que tengan otra clase. Bueno. Nos vemos entonces en la siguiente clase, ¿ya? Hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.